en Romanos capítulo 6. Abra su Biblia en el nombre del Señor. Pon en pie, por favor, y vamos a dar inmediatamente lectura de la palabra del Señor. Romanos capítulo 6. Búsquele nomás. Romanos capítulo 6. Y si lo he encontrado, dice amén, hermano. Amén. Entonces damos lectura con esta confirmación a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todo, mas cuanto vive, para Dios vive. El 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor, te damos gracias, Padre. Esta doctrina es fundamental para los nuevos. Padre, te rogamos, Señor, que en este momento el Espíritu Santo me guíe en este mensaje. Es un mensaje doctrinario. Tenemos que conocerlo y tenemos que practicarlo. Señor, si no hay convicción de pecado, no hay bautismo. Señor, no podemos pasar por alto tu palabra. Tenemos que aplicarla tal cual está escrita en su palabra. Guíanos, Señor, háblanos por misericordia, para que el que dé el paso vaya plenamente seguro el próximo año de lo que Él va a hacer. Gracias, Padre. Háblanos, Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, por misericordia te lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Tomen asientito, por favor. Cuando dice la palabra muertos al pecado, está diciendo que está indicando el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, está indicando que el bautismo, ¿verdad?, es el que va a ser sepultado la persona. Porque Cristo murió y resucitó. Y cuando Juan estaba bautizando en el Jordán, dice que Jesucristo vino al comenzar su ministerio, vino al Jordán. Y cuando Juan lo vio, le pidió que él lo bautizara a él. Y Cristo le contestó y dijo, tienes que hacerlo para que se cumpla toda justicia. El que no se ha bautizado es injusto. Y el pastor tiene la culpa de no haberlo hecho. Y Dios le tomará cuenta al pastor, porque el pastor tiene que enseñar esta doctrina en la iglesia del Señor. Amén. Después vamos a explicar de qué manera se bautiza, cuál es el bautismo literal. Bautismo significa sepultar. Sepultar, bautismo. Cuando nosotros vamos al cementerio,
Hay personas que están sepultadas y no se nota que no le queda la mano afuera ni el pie afuera. Están todos sepultados. El bautismo significa que hay que sepultar la persona en las aguas bautismales. Tiene que morir para el mundo y vivir para Cristo. Eso es el significado del bautismo. Pero los romanos, con este interrogante que ellos preguntan, ¿verdad? O escribe Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, se está refiriendo a un creyente, a la iglesia, ¿verdad? Está diciendo claramente, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Si usted peca después de ser bautizado, la gracia se le aleja. No puede un hombre que ha tomado este pacto con Cristo Jesús transgredir la doctrina apostólica por pensamientos personales. Quiero decirle que hay personas y pastores que están violando este mandamiento de Dios. Y hay otros que le agregan a este mandamiento, a esta palabra de Dios, le agregan cosas humanas. Hay un joven que está ganando muchas almas para Cristo. Y él dice que cada persona tiene que hacerse su túnica, o su pantalón blanco, lo que sea, pero túnica. Y cuando él va a bautizar, les pide a ellos que se saquen la túnica y la dejen que el río se la lleva. Muchos evangélicos creen que al ser bautizados van a ser mejores o van a dejar algunos pecados que tienen. El bautismo no cambia, Cristo es el que cambia. Simbólicamente está diciendo que tenemos que morir para el pecado. Tienen que sepultar la persona. El pastor tiene que hacerlo. Y él dijo que cuando la túnica se la llevaba el río, el pecado se iba en la túnica. Y la persona era limpia de pecado. Herejía. Esa es una herejía. El bautismo no cambia a nadie. Es el pacto con Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el que no es bautizado no va a resucitar con Cristo Jesús. Y ese es el primer paso. Cuando leímos en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, parece, para vosotros la promesa, para vuestros hijos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, la persona que obedece a la palabra de Dios, dice que está propensa en el bautismo a ser bautizado con el Espíritu Santo. Yo he tenido muchos casos de que al sepultar a la persona salen vivos, saltan vivos, mueren porque van con los ojos cerrados, muertos, y salen vivos alabando al Señor y hablando en otras lenguas. Entonces resucitan, sepultados y resucitan con Cristo Jesús, Señor nuestro. Un hermano me preguntaba a mí y me dijo, porque vienen de otra iglesia, me dice, pastor, yo quiero bautizarme en el río, porque yo entiendo que si yo me meto aquí a esta pileta, el hermano, de entrar los hermanos y sus pecados quedaron en el agua. Seguramente sus pecados se me van a pegar a mí. Son ideas del bautismo. El bautismo no lava los pecados. Cristo lava con su sangre los pecados. Entonces la idea era que se le iban a pegar sus pecados. Dice, porque si yo voy al río, mis pecados se van a ir por las aguas. Entonces cuando hablamos de pecado, el único que perdona los pecados es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, una persona que no está arrepentida ni convertida no puede bautizarse. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Una liviandad de la iglesia de Roma. No puede ser que un cristiano, estas palabras que dice Pablo, agrega Pablo en esta escritura, esté pensando que puede burlar a Dios o pasar por el lado a Dios. Ahora, yo creo que Pablo y la iglesia de Roma tenía una buena doctrina, tenía un buen fundamento, pero sin embargo habían turbaciones, pensamientos que se le vienen a la mente, tal como una persona a mí me preguntó, una hermana me dijo, pastor, yo tengo un tremendo temor cuando usted habla del rapto de la iglesia y de la transformación que nosotros vamos a tener. Yo tengo miedo que me duela.
Porque de cuerpos carnales vamos a ser cuerpos glorificados. Aleluya. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Gloria a Dios. Vamos a tener el cuerpo de Cristo después que resucitó. Porque usted vio, como dice, o sea, estoy diciendo que tenemos que tener la verdadera doctrina de Dios. A usted no se le puede meter en la cabeza algo y decir, mire, podíamos hacerlo así. No, tenemos que hacerlo como la Biblia dice que lo hagamos. Entonces, ¿por qué razón? Porque cualquier equivocación se convierte en herejía. Y eso hay que tener mucho cuidado en eso. No es por lo que pensamos, no es por lo que creímos nosotros, sino que la palabra de Dios dice que el bautismo, sigamos, mire, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta está ahí mismo. Imposible, porque ya los que fueron sepultados, que fueron bautizados, no pueden vivir de esa manera. Cristo cambia. La persona después del bautismo tiene que tener un cambio. Y algunos lo experimentan antes, cuando aceptan a Cristo, ellos inmediatamente sienten el cambio en su vida. Y eso es bueno. Entonces, cuando hay arrepentimiento y convertimiento a Dios, recién usted puede decir, bautíceme, porque yo voy a dejar el mundo. Si yo muero a través del bautismo, dejo el mundo y sigo a Cristo. Si no hay convicción de pecado, el cristiano se bautiza y sigue pecando. Entonces el pastor no puede anticiparse a poder bautizar a una persona si no hay convicción de pecado en él. Yo cuando hago estas clases le pregunto, hasta los niños saben, cuando tú aceptaste a Cristo, dime, ¿sentiste algún cambio en tu vida? Y un niño se quedó pensando en la clase y dijo, sí, claro que sí, dijo. ¿Sabe, pastor? Yo antes con una onda salía a quebrar los vidrios de la población y ahora no quiebro vidrios. Entonces hubo un cambio en el niño, sintió temor, él pensó que eso no era correcto, que eso era malo, que era un pecado seguramente. Entonces él nunca más empezó a quebrar los vidrios de los vecinos, no sé a dónde iba a quedar piedra. Pero hay convicción en la vida del hombre. Ahora, si un cristiano de los que vamos a bautizar, por ejemplo, no ha sentido, ¿verdad?, este cambio en su vida una vez aceptado a Cristo, no puede bautizarse. ¿Por qué razón? Porque del arrepentimiento al convertimiento hay un buen trecho que caminar. Yo espero un año, a veces para bautizar, espero un año para ser miembro de la iglesia una persona. Lo recibimos como miembro, pero yo quiero verle el fruto a esa persona, ¿verdad? Porque no es de entusiasmo de ir, porque un hermano dice, yo pastor me bauticé cuando estaba en tal iglesia, pero ya se bautizó. Es que yo quisiera bautizarme otra vez, ya está bautizada. Entonces el bautismo es así, es un cambio que ella recibió, es miembro de esa iglesia y está caminando bien. ¿Para qué quiere rebautizarse? Ya tiene su bautismo, como Cristo dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Eso es, simbólicamente. Usted va a morir. Va a morir, va a ser sepultado en las aguas. Yo voy a decir una cosa para que haya temor en esto. Yo soy muy temeroso de las cosas sagradas de Dios. Porque yo he vivido cosas que yo voy a decirles. ¿Por qué es tan importante el bautismo en las aguas? Porque está dentro de la salvación. Santiago dice claramente, y este bautismo nos salva. No solo Jesús dice, no salva. Le quitan la S, nos salva. El bautismo está dentro de la salvación. Es lo mismo que usted va a trabajar y le hacen un contrato. Si usted no reúne las condiciones del contrato, lo echan, si no produce. Aquí hay una cosa parecida. No podemos quitar lo que Dios ha colocado en cuanto al bautismo en las aguas. Y lo que yo quiero para que haya temor en esto, Cristo vino por agua y sangre. ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? Cuando estaba en la cruz, una lanza rompió su corazón y su pulmón. ¿Y qué salió de ahí? Agua y sangre. Bueno, agua, escucha bien, agua y sangre. De su costado, agua y sangre.
A mí Dios me mandó hacia el norte, vi una mano grande que iba hacia el norte y escuché una voz que decía, ¿a quién enviaré? Y nadie dijo a mí. Entonces yo me levanté, escuché la voz de la iglesia, de otra iglesia, y dije, me levanté, envíame a mí, dije yo. Y me quedaron mirando porque yo sentí la voz nomás. Y Dios me envió al norte. Y llegué hasta Calama. En Calama hay un río Loa, no sé si usted sabe, se junta el invierno boliviano con el chileno. Hace un frío tremendo, las aguas se congelan, las callerías también. Los niños tienen partidos los labios por el frío que hace ahí. Y yo hice una campaña ahí, se convirtieron varias personas, pero no sé qué cantidad, pero 12 o 17 personas. Yo hablé del bautismo, como les digo a ustedes. Entonces yo tenía que irme, caminar, irme. Quería seguir porque yo iba para el norte. No sé hasta dónde me iba a enviar todo, pero iba para allá. Entonces estas personas me dijeron, Pastor Durán, me decían, para que pase un pastor otra vez por esta región, van a pasar tiempo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros si el Señor viene y usted no los bautiza? Ellos me ataron con esa escritura, desde luego. Eran 17 o 12 almas que tenían que descender a las aguas. Yo dije entonces, bueno, yo me voy a quedar y el sábado descendemos las aguas. ¿En qué parte puede ser? Yo no conocía el río Loa. Me dije, el río Loa. Y caminamos un trecho y abajo pasa una zanja de agua cristalina, pero salada. Muy bonito. Entonces, estábamos en invierno. El frío es muy helado. Usted moja un pañuelo, lo tiende y se frisa el pañuelo. Se frisa la ropa. Y yo le dije, voy a ver cómo está el agua. Y yo fui allá y toqué el agua con la mano así, miles de agujas. Parece que me clavaron la mano. Estaba helado bajo cero. Yo dije, no puedo bautizar aquí. Es imposible, ustedes se van a congelar. Y yo también me voy a congelar. No aguantaremos 10 minutos adentro que los vamos a congelar. Y se fueron tristes ellos. Y yo también. ¿Y sabe qué? Me pegaron un desafío ellos. Pastor Durán me dice, ¿por qué no oramos? Yo no quería quedarme ni un día más. ¿Por qué no oramos a Dios? Y le pedimos a Dios que haga un milagro y que podamos bautizarlo. Me desafiaron. Porque usted dice que el Dios que usted predica es de milagros. Ahí me amarraron. Nosotros mismos nos hacimos las túnicas y había un gozo, una alegría que tenían. Yo vi tanta fe en ellos. El bautismo se requiere recibirlo con fe. Yo les dije que iban a morir para el mundo y iban a vivir para Cristo, resucitar con Cristo. Entonces ellos entendieron que tenía que hacerse, que tenía que recibir cada persona. Me exigieron y me pidieron que Dios podía hacer ese milagro. Yo le dije, bueno, los voy a preparar. Y como ustedes, lo estoy preparando. Le expliqué de qué se trataba, que eran conformes. Y empezaron a hacer sus túnicas. Y esto salió porque ahí hay un mineral muy grande, no sé cuánto se llama. Y ellos pasaron la voz, y los maridos de algunas hermanas corrieron la voz que yo iba a bautizar. Ese está loco, está tonto, si ahí se le va a morir la gente. Vos no te bautizás, dijo la esposa. Te iba a morir ahí. ¿Cómo te le ocurre que ese loco te va a hacer eso? Si los niños mira cómo están, con las caras partidas en pleno invierno, nadie hace eso. Alta lucha tuvieron, pobrecito. Pero ellas siguieron haciendo sus túnicas. Llegó el otro sábado y dije, ¿están listos? ¡Amén! Listo, con mucha lucha, pero vamos a bautizarlo. Y la fe que tenía. Y ahí hay que bajar ahí abajo, allá está el río Loa. Y cuando voy bajando, está la policía arriba, los carabineros, están los jefes de la mina, y estaba toda la gente arriba del camino mirando lo que yo iba a hacer. Y todo eso era imposible. Se sacaban la ropa, venían con sus túnicas, y el vientecito eso estaba, y yo clamando al Señor, Padre, por la fe de ellos se produce milagro. Yo creo que hay un milagro. Yo me vestí y hice una fila, las hermanas primero y los varones atrásito. Amén.
tómese de la mano. Se tomaron de la mano. Yo tomé de la mano a una. Y yo cuando llego al río Jordán, o sea, al río Loa, no era duda, voy a ser bien sincero. No estaba dudando, ¿no? Porque yo estaba pendiente de la fe de ellos. Y la junté con la mía. Entonces dije, es posible que el agua no esté tan heladita. Entonces metí el pie, así no. ¿Me entienden? Lo metí a poquitito así. El pie. Dije, bueno, no está tan helada. ¿Me entiendes? Y cuando estaba en eso, me toma un éxtasis a mí, un éxtasis. ¿Sabe lo que es eso? Uno está consciente de lo que ve, pero está en el éxtasis, está con Dios. Es un éxtasis, ¿no? Y me lleva hacia el medio del río, a mí. Y me planta ahí. Y el agua estaba tibia. Cuando yo abrí los ojos cuando sentí el aleluya de la hermana que traía tomada de la mano. Digo, gloria a Dios, aleluya. Decía, gloria. Y el que iba detrás de ella, gloria a Dios, aleluya. Todos para atrás estaban tomados por el poder de Dios. La primera, sepultada, salió hablando lenguas. Aleluya. La segunda, mujer también, bautizada y salió hablando lenguas. Bautizó a los 17 con el Espíritu Santo y fuego del cielo. Y nos retiramos. Y sabe, yo quería saber qué había pasado. Yo sabía lo que me había pasado a mí. Y cuando ya danzamos 2 horas con ese frío, 2 horas danzamos fuera del agua y la ropa se secó. La ropa no se frizó, se secó la túnica, se secó. Teníamos un fuego tan grande en el cuerpo que la ropa se secó. Y la gente se espantó. Y cuando ya terminó el Señor con nosotros, nos vestimos testimonio. ¿Qué le pasó, hermana? Cuando usted iba detrásito mío, cuando usted le entró, pastor, al agua, chapoteó el agua con su pie y me saltó la sangre, dijo. Y la sangre, ay, amén, dice. Y la sangre estaba tibia. El río Loa, Dios lo convirtió en sangre. Él vino por agua y sangre. Muchos pastores no me creen, pero yo sé que usted me cree. Dios puede convertir el agua en sangre. Aleluya, gloria a Dios. Santo es su nombre. Imposible bautizar, pero Dios transformó el río Loa en sangre. Gloria a Dios. Es tan importante el bautismo en las aguas que lo han convertido solamente en un ritual. Y no es un ritual ni la cena ni el bautismo, es una ordenanza de Dios. Es una ordenanza de Dios. Quien no lo haga está en contra de la palabra de Dios. Es necesario que se arrepienta y se convierta, que usted pueda bautizarse como Cristo lo hizo. Si el Señor lo hizo cuando bajó al Jordán, no quiso que Juan lo bautizara a él. Y él dijo, no, para que se cumpla toda la justicia. Todos los justos tienen que pasar por ahí, o si no, no son cristianos. ¿Sabe por qué? Porque para ser cristianos tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Aleluya. Y si morimos, Él murió. Si resucitamos, Él resucitó. Aleluya, gloria al Señor. Todo lo que Cristo enseñó, nosotros tenemos que tenerlo por regla de fe y practicarlo conforme el mensaje de Dios. Aleluya. Eso limpia la mente, limpia la imagen, limpia el cuerpo, limpia los pensamientos. Porque el viejo hombre tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que ser sepultado. No sirve. Sangre ni carne va a heredar el reino de los cielos. Aleluya. Cristo entró al aposento alto con un cuerpo glorificado. Aleluya. Dijo, no soy espíritu. Porque el espíritu no tiene carne ni huesos como yo tengo. Miren mis manos. Yo soy Jesús. Cuerpo glorificado. Es el cuerpo glorioso. Si usted combina la doctrina apostólica, va a saber
en esta iglesia que va a tener la plena seguridad que si Cristo viene, usted se va con Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! Porque estamos haciendo tal cual la palabra de Dios. No podemos cambiar el mensaje. Aunque el mundo haya evolucionado, la palabra de Dios no evoluciona, ni la iglesia tampoco. Es un mensaje. Cuélgate la tabla de la ley de tu cuello. Medita en ella de día y de noche. ¡Aleluya! ¿Quién ha destruido a Israel? Nadie. Porque están sujetos a la palabra. Porque son hijos de Dios. Porque guardan no las tradiciones, sino que todo lo que dijo Moisés, ellos lo siguen guardando. Y es el pueblo escogido de Dios. ¡Aleluya! Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Amén. Para muerte. No físicamente, morir para el mundo. Dese cuenta que bien difícil. Bien difícil. Hay cristianos evangélicos que mueren a media. No mueren enteros. Siempre sacan una mano del sepulcro, ¿verdad? O sacan un pie para caminar el mundo, una mano, ¿verdad? O la cabeza para mirar el mundo. Les cuesta morir para el mundo. ¿Y cuál es la razón? Porque se bautizaron sin haberse arrepentido. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Amén. Cuando uno confiesa su pecado a Jesucristo en forma de arrepentimiento de corazón, Dios mira el corazón arrepentido y lo salva y lo limpia. Pero si hay algo escondido, ¿verdad? No es porque Dios no lo sepa, Él lo sabe todo. Los resultados de esa persona en el futuro es que va a ser un cristiano tibio, indiferente. ¿Y en qué condiciones están los que no se han bautizado, sepultados en las aguas? ¿En qué condición están los metodistas pentecostales? Que tienen el bautismo por aspersión. Y ese bautismo es católico, instituido en el Concilio de Nicea el año 23. Entonces esa doctrina la pusieron los romanos cuando invadieron Jerusalén. Entonces la orden que salió era que tenían que ser todos bautizados, los ejércitos completos, las legiones completas. Entonces inventaron una cosa como duchas así, que caía agua. Entonces el ejército pasaba por ahí. Eso se llama aspersión. Entonces el agua le caía a ellos y eran limpios. Eso es aspersión. Pero cuando hablamos de morir para el mundo, tiene que ser sepultado plenamente el cuerpo debajo de las aguas. Amén. Gloria a Dios. No podemos rodear una escritura, no podemos agregar a la escritura lo que nosotros creemos que puede ser. No, la Biblia dice que tiene que morir cuando la persona es sepultada en las aguas. Pero ¿quién puede decir: yo acepté a Cristo y cambié inmediatamente? En persona hay procesos, unos procesos que van pasando, que van pasando, que van pasando. Y de repente ellos se dan cuenta que ya no tiene deseo de fumar. Y de repente se da cuenta que ya no tiene mala intención. De repente se da cuenta que puede amar a su enemigo, al que más mal le hace en el trabajo. Se va dando cuenta paulatinamente de la virtud, del cambio radical, que el viejo hombre está muriendo de a poco. Se le cae el ojo de gallo, se le cayó. Ya no mira con el ojo adúltero usted, ¿verdad?, sino que mira con el ojo de Dios. Dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Como estén tus ojos, así está tu cuerpo. Si tus ojos están en tinieblas, tu corazón está en tinieblas. Entonces la lámpara del cuerpo son los ojos. Y los ojos empiezan a mirar muy bien ahora. Están mirando y no codiciando.
Yo siempre pongo casos carnales porque es la carne de la enemiga. ¿A qué hombre cristiano evangélico no le gustaría mirar a la Miss Chile, a la Miss Universo? Yo estoy diciendo que usted no puede andar con los ojos vendados porque va a andar a cabezazo. Nosotros tenemos ojos para mirar, pero la transformación como vino de adentro para afuera, ¿verdad? Ya la carne no los manda ni los gobierna, sino que las amortiguamos. Si está dentro, amortiguamos el deseo carnal y tenemos grandes victorias a través del Espíritu que hemos recibido. Sea bendito o no, yo no sé si me entiende eso usted. Entonces, su lucha es esa. Ahora, si alguno que tuviera fuera las aguas bautismales, como dos niños que hablaron conmigo, un tiempo atrás, tenían 6 años, 5 años, 6 años. Me dice, pastor, quiero hablar con usted, porque van a ver bautismo, pero nosotros queremos conversar en privado. Y dije, ¿qué pasa, hermanos? Díganme ustedes si podemos bautizarnos nosotros tenemos lucha con la carne. A esa edad. Esa sinceridad de esos muchachos a mí me tocó el corazón. Ellos no estaban, se capacitaban para bautizarse porque tenían lucha con su carne. Entonces cuando nosotros tenemos esa lucha debemos ser conscientes y decirle a Dios en oración, ¿verdad?, que esa ley natural no ha muerto. Ahora, ¿cómo la hace morir? No la alimente. Claro, no hay que alimentarla, porque todos los espíritus que hay nosotros los alimentamos. Con el ojo alimentamos cualquier cosa, con la lengua, con las manos, con la mirada, con el perfume. Nosotros alimentamos el sexo muchas veces con el solo hecho de mirar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y eso está involucrado aquí en la palabra del Señor. No podemos ser santificados inmediatamente, sino que usted tiene una lucha, un proceso de santidad. Va caminando y usted está reconociéndose y conociéndose recién por el espíritu que tiene. Usted recién está sabiendo qué es usted por dentro, qué intenciones tiene usted por dentro, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que hay en el subconsciente de usted, qué es lo que hay en su conciencia. Todo esto involucra el bautismo en la sangre. Usted no se bautice porque está enfermo, no se bautice porque tiene demonios, para que le salgan los demonios. El bautismo literalmente es arrepentidos y convertidos, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio para usted y para mí. Porque viene refrigerio, porque viene gozo, porque viene alegría, porque estamos haciendo su palabra. Aleluya, gloria al Señor. Cristo lo enseñó. Sea bendito el nombre del Señor. Es muy importante que usted conozca esta doctrina, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, a través del bautismo en las aguas, uno muere para el mundo. Pero la fuerza nuestra no puede muchas veces. Pero Jesucristo dice que tomó ese cuerpo y lo crucificó en la cruz. Por eso que Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¡Aleluya! Ahora, y dice, por su llaga nosotros somos curados. O sea que toda dolencia, toda enfermedad ya está clavada en la cruz. Del momento que usted se bautizó, del momento que usted resucitó, su cuerpo está crucificado juntamente con Cristo en la cruz. Y ya no vivo yo, Cristo vive en usted. Es el poder de la cruz. Es el poder de la cruz y de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sepa usted que en Jerusalén el sepulcro está vacío, no está Cristo ahí. Él resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. El
bautismo no es para la chacota, el bautismo no es para un festín, el bautismo no es para ir a comer y bailar y bañarse y desnudarse. El bautismo es santo, es una doctrina santa pura. Jesucristo va a estar ahí, el Espíritu Santo va a estar ahí, acompañándolo. Nosotros podemos estar en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que elegir un lugar donde podamos estar tranquilos. Y gloria a Dios por eso, donde podamos gozarnos, porque vamos a cumplir con una doctrina básica que tiene relación con tu salvación. Por eso que me apuro en hacerlo, porque sería responsabilidad mía si usted está preparado. Yo estaría parando el bautismo, dejándolo atrás el bautismo. Nosotros bautizamos hasta el invierno este año, pero por las campañas que hemos hecho y el momento que hemos salido y hemos trabajado fuertemente, pensamos que podemos hacerlo en enero para la gloria del Señor. Amén. ¿Hay alguna pregunta que quiera usted hacerme? ¿Tendría usted alguna idea de las que yo expliqué también en cuanto al bautismo, en cuanto a hacer el bautismo? Yo quisiera que usted me dijera sinceramente, ¿qué piensa usted? ¿Qué cree usted? ¿Cómo debiera usted sepultarse? ¿Cómo usted debiera morir para el mundo? Usted tiene que saberlo. Tiene que conocer esta palabra. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. No podemos. Imposible. Usted murió para el mundo ya y murió y no puede seguir pecando. No puede usar su cuerpo que glorificó Dios para el pecado y para la maldad. Porque usted está muerto a través del bautismo. Está crucificado con Cristo en la cruz a través del bautismo en las aguas. Y es sano por la gloria del Señor. Aleluya. Y puede sentir todo el gozo que usted quiera. Porque cuando nosotros pensamos por el Espíritu estas cosas, nos gozamos, nos alegramos. Tenemos que saberlas discernir. Tenemos que saber lo que estamos haciendo. Yo no puedo bautizar a alguien que no sabe nada. Yo tengo que bautizar al que tenga conocimiento de lo que está haciendo. Se pueden bautizar 500, pero nadie sabe lo que se trata del bautismo en las aguas. Hay agua y sangre en las aguas. Si usted no la ve, pero hay agua y sangre. Yo lo vi, yo lo palpé. Entonces eso es lo que yo quiero que usted sepa. Que lo que usted va a hacer está dentro de la salvación de su alma. Que lo que usted va a hacer es primordial para la salvación de su alma. Tiene que hacerlo pronto. Es menester que lo haga pronto. Aleluya. Ya voy a terminar, hermano. Sabiendo esto, hermano, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Está liquidado, viejo hombre. No puede resucitar porque está crucificado con Cristo. No puede mover ni un dedo. No puede sacar una pierna, nada, ni un brazo. Está sepultado con Cristo. Enterrado con Cristo. Amén. Juntamente para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado. Dice, ¿por qué dirá así? Está hablando a la iglesia de Roma, los hermanos de Roma. ¿Habrían algunos que estaban pecando ahí? Sí, yo creo que sí. ¿Habrán algunos aquí que también pecan? Yo creo que también que sí. Entonces esta palabra a nosotros nos pega un ajuste de vida. Esta palabra nos enseña a nosotros prácticamente a hacernos en este año un examen espiritual. Esta palabra nos indica que podemos hacernos un balance espiritual nosotros. Que no cometamos los mismos errores que cometimos nosotros durante este año. Esto nos ayuda a través del bautismo. Hay un compromiso entre Dios y usted. Un compromiso. Y cuando usted se bautiza, entra al segundo proceso de la redención en la cruz. Puede ser partícipe del cuerpo y de la sangre del Señor Jesucristo. Tomar la cena del Señor. Ahí está completo recién usted. Ahí si viene Cristo, usted se va con el Señor. Si usted no tiene este sacramento, ¿verdad? Esta doctrina de Dios, está en peligro como cristiano. Especialmente porque los días son muy avanzados. Porque los días son peligrosos. Por eso que en enero apuro el bautismo en las aguas. Como pastor, yo conociendo la Biblia no puedo retrasarlo. Cada un año no puedo hacerlo. Cada vez que haya un hermano que bautizar, yo lo bautizo.
No es la cantidad, es la necesidad del conocimiento que tiene el pastor de lo que hay en la Biblia. Tiene que traspasarlo a la iglesia, tiene que darlo a conocer a la iglesia. ¿Para qué? Para que el fruto sea noble, puro, y esté bien plantado el árbol a través de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así con este mensaje, muertos al pecado a través del bautismo en las aguas. Quiero leer para terminar, hermano, en Hechos. Y Pedro le dijo, este es el proceso que tiene que haberle pasado a usted. Escuche por favor, después conversamos. O después nos vamos para el baño. Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay un bautismo con promesa. Puede que a usted le suceda esto, que una vez que se sepulte, resucite, usted pueda ser bautizado con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Que en las aguas bautismales usted pueda ser lleno del poder de Dios y tenga la unción que Dios quiere darle. Es un desafío para ustedes y espero que este año 98 todos estén bautizados en las aguas y bautizados en el Espíritu Santo. Que el Señor le bendiga. Si hago una pregunta usted me la hace porque ya son las 11. Hay una pregunta. ¿Cuántos no se han bautizado? ¿Quieren bautizarse? Por favor, levanten su mano los que no están bautizados. Los que no están bautizados. Gloria al Señor. Falta mucho más todavía. Espero que esto se realice pronto. No por exigencia, sino que por la gran necesidad que usted entendió la palabra ahora. Es una necesidad espiritual que usted tiene que cumplir con ella. En el nombre del Señor. Bien, cantamos una alabanza al Señor.